En este video explico un procedimiento para analizar este circuito eléctrico utilizando el método de análisis de nodos. No solo explicaré el método de análisis de nodos, sino que además te enseñaré a resolver el sistema de ecuaciones con diferentes calculadoras y software de matemáticas. Y por supuesto, también resolveré el sistema manualmente. Además, explicaré un procedimiento para realizar la simulación de este circuito eléctrico en Simulink y Multisim. Recuerda que puedes navegar en este video a través de los capítulos de YouTube. Así puedes ver solo los procedimientos que te interesen. Espero que te gusten los videos y que te suscribas a mi canal. Vamos a resolver este circuito utilizando el análisis de nodos. Y un nodo es un punto eléctrico en el que se encuentran conectados dos o más elementos eléctricos. Entonces, la estrategia que voy a utilizar es primero identificar el nodo que tenga mayor cantidad de elementos conectados y ese, por estrategia, pues voy a ponerlo como nuestra referencia o como nuestra tierra para poder hacer el análisis. Entonces, vamos a revisar los nodos. Aquí tengo un nodo, todo esto cuenta como un punto eléctrico. Y en este nodo están conectados 4 elementos eléctricos, que es esta fuente de voltaje, esta resistencia de 5 ohms, esta resistencia de 10 ohms y esta fuente de corriente de 2 amperes. Y tiene 4 elementos conectados. Este también es un nodo, tiene 2 elementos eléctricos conectados, que es la fuente y esta resistencia. Este nodo de aquí tiene 3 elementos conectados y este nodo de aquí tiene 3 elementos conectados. Por estrategia, te sugiero que puedas conectar aquí nuestra referencia o nuestra tierra para hacer el análisis y esto reduce un poquito el número de ecuaciones que resulten para resolver este circuito. Entonces, repito, es solo estrategia. Y de los demás nodos que acabamos de ver, la estrategia va a ser identificar los nodos que tienen 3 o más elementos conectados. Entonces, por ejemplo, este nodo no lo voy a utilizar ahorita para establecer mis ecuaciones porque solo tiene 2 elementos eléctricos, pero este nodo tiene 3 elementos eléctricos conectados. Entonces, sí lo voy a utilizar y esto es arbitrario. Yo le voy a poner nodo 1, pero pues le puedes poner cualquier otra numeración. Entonces, va a ser el nodo 1. Y este nodo, que es un punto eléctrico, también tiene 3 elementos conectados. Entonces, también lo voy a utilizar para resolver este circuito. Bien, a cada nodo, pues obviamente le voy a asignar un voltaje. Aquí en el nodo 1 le voy a asignar el voltaje 1. Y aquí en el nodo 2 va a ser el voltaje 2. Bien, entonces voy a obtener dos ecuaciones en función de V1 y de V2. Recuerda que vamos a trabajar con corrientes por ley de Ohm. La corriente es igual a voltaje entre resistencia. En base a eso vamos a estar haciendo este análisis. Y la convención de signos que voy a utilizar es que si una corriente sale de un nodo, la voy a considerar positiva. Si una corriente entra a un nodo, la voy a considerar negativa. Para el nodo 1, si tengo 3 elementos eléctricos, va a haber 3 corrientes que voy a asumir que van saliendo del nodo 1. Entonces voy a hacer aquí la interpretación algebraica de estas corrientes. Va a haber una corriente que pasa a través de esta resistencia, otra que pasa a través de esta y otra que pasa a través de esta. La suma de las 3 nos va a dar igual a 0. Bien, entonces, como estoy en el nodo 1, voy a utilizar como referencia V1. V1 lo voy a considerar positivo en el planteamiento de esta ecuación. Entonces, vamos a empezar. Empiezo con la corriente que pasa a través de esta rama. Para hacer el análisis de esta rama, bueno, aquí me voy a apoyar de este diagramita. Entonces, aquí, como esta es nuestra referencia, aquí pues el voltaje es 0. Pero aquí tengo que hacer un pequeño análisis. Este es de 10 volts. Y esta resistencia es esta de aquí. Y aquí represento la corriente que va saliendo del nodo. La voy a considerar positiva. Entonces voy a hacer un pequeño análisis de voltajes.
en esta rama. Entonces, aquí yo voy a tener este voltaje que si ves el borne es el negativo de esta fuente, entonces sería menos 10 volts, no le pongo unidades. Luego, este más de este borne también pues me va a dictar que aquí tiene que ser más y aquí menos. Entonces aquí llego y veo el voltaje negativo, esta corriente entra por el borne positivo a través de esta resistencia, entonces me quedo con el menos, sería menos el voltaje de la resistencia, que sería I de la resistencia 1. Esto finalmente no lo voy a utilizar más adelante, entonces solo lo puse así, por 1 ohm. Recuerda que el voltaje es corriente por resistencia, entonces la resistencia y aquí la corriente I1 de 1 ohm, perdón, y después más el voltaje 1. Y ya, son todos los voltajes que hay, y esto lo igualamos a 0. Y ahora lo que voy a hacer es despejar la corriente de 1 ohm. Entonces, si muevo este elemento, quedaría para acá positivo, entonces quedaría I1 o I de la resistencia de 1 ohm sería igual al voltaje 1 menos 10. Si la resistencia fuera diferente de 1, pues pasa dividiendo. Entonces, en este caso solo va a quedar V1 menos 10. Bueno, lo voy a poner entre 1 ohm solo para que se vea que es voltaje sobre resistencia. Aquí también lo voy a poner, aunque ya sabemos que pues obviamente queda igual. Entonces, así lo voy a dejar. Recuerda que no estoy poniendo unidades. Entonces, aquí está la corriente de esta rama. Más. Y ahora voy a asumir que la corriente que por esta resistencia también sale, por eso la voy a considerar positiva. Y aquí no es necesario hacer otro diagrama porque solo tengo esta resistencia y el voltaje es respecto directamente sobre la Tierra. Entonces aquí quedaría V1, recuerda que es positiva, menos 0 entre 5 ohms. Pero pues poner menos 0 realmente es redundante, entonces simplemente lo voy a dejar como V1 entre 5. Y ya tengo la corriente que sale de este nodo y de aquí tendría más, voy a asumir que también sale la corriente y V1 es mi referencia, recuerda que estamos en el nodo 1, entonces sería V1 menos V2. Porque esta resistencia también está conectada a este nodo 2 y esto se divide entre la resistencia, entre 2. Voltaje entre resistencia. Y ya son las tres corrientes de este nodo, entonces ya se iguala a 0. Solo como observación, como estoy en el nodo 1, observa que V1 pues es positiva en nuestra ecuación. Para el nodo 2, ahora voy a tener como referencia mi nodo 2. Entonces en esta ecuación del nodo 2, V2 es la que va a ser positiva. Y también tengo tres corrientes y algebraicamente la suma de ellas nos va a dar 0. Si la convención sigue siendo la misma, si de este nodo sale la corriente, la considero positiva. Si una corriente entra a este nodo, la considero negativa. Por ejemplo, aquí observa esta corriente, que ya sé cuánto vale. Vale 2 amperes debido a esta fuente que nos dice que hay 2 amperes aquí. Esta va entrando, entonces ahorita lo vamos a poner para que te des cuenta. Entonces, solo hay una resistencia, entonces no voy a hacer ningún diagrama. Aquí la corriente voy a asumir que va hacia este sentido. Y sería V2 menos V1. Te recuerdo que aquí V2 va a ser positiva porque estoy haciendo el análisis en este nodo. Y se divide entre la resistencia, que es 2 ohms. Aquí voy a asumir que la corriente va hacia abajo, hacia acá. Entonces también va a ser positiva y sería V2 menos 0, o simplemente V2, entre 10 ohms. Y aquí sí sé la corriente, cuánto vale, vale 2 amperes, pero va entrando al nodo 2, entonces aquí sería negativo y vale 2. Y esto, pues ya son las tres corrientes, esto debe ser igual a 0. El siguiente paso es resolver el sistema de ecuaciones. Y bueno, recuerda que ahora existen calculadoras pues de diferentes tipos, entonces aquí te muestro algunas que nos permiten resolver nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, hay mucha variedad. Yo cuento solo con estas calculadoras. Y te voy a mostrar el procedimiento. Recuerda que aquí en los videos de YouTube podemos dividir por capítulos este video. Entonces, si tienes alguna de estas calculadoras,
te invito a que veas el capítulo correspondiente. Voy a resolver el sistema de ecuaciones utilizando esas tres calculadoras. También lo voy a resolver manualmente de una manera muy breve para no llevarnos tanto tiempo. Lo voy a resolver en Maple y también lo voy a resolver en MATLAB. Por si estás aprendiendo a utilizar estos softwares, pues yo te voy a explicar unos procedimientos. También vamos a hacer la simulación de este circuito en MATLAB. En los simuladores MATLAB, en el simulador también de Multisim. La calculadora Texas Instruments TI-89 tiene un potente procesador matemático de álgebra, entonces las ecuaciones las podemos escribir tal cual como las hemos puesto en el pizarrón y el procesador matemático se encarga de reducir la ecuación. Así que el primer paso va a ser escribir las ecuaciones en la calculadora. A mí me gusta poner las ecuaciones por separado, entonces sí lo voy a hacer. Este es el comando para resolver ecuaciones simultáneas. Vamos a necesitar las ecuaciones que acabamos de escribir y entre llaves vamos a indicarle a este comando cuáles son las variables que queremos que despeje. B1 y B2 y debe ir entre llaves. Aquí voy a poner la primera ecuación. Después tengo que agregarle un espacio, la palabra AND y otro espacio más. Y ahora puedo escribir la segunda ecuación y Enter. Ahí tenemos la respuesta B1 y B2, está en formato de fracción. Si quiero el formato en decimal, presiono el botón del diamante verde, Enter. Y ahí está la solución también en decimales. Ahora vamos a resolver el sistema con esta calculadora Casio. Primero vamos a activar el modo de ecuaciones simultáneas. Indicamos el número de incógnitas, que son 2. Y ahora de la primera ecuación voy a identificar B1, que sería 1 más un quinto más un medio. Y dejamos que la calculadora haga esa operación. Ahora para B2 sería menos un medio. Y dejamos del lado derecho el resto de los elementos, que sería este menos 10. Del lado derecho queda positivo. Ahora, para la segunda ecuación, B1 sería menos un medio. B2 quedaría un medio más un décimo. Y para el resto de los elementos los pasamos del lado derecho. Este menos 2 quedaría positivo del lado derecho. Aquí está la solución en formato de fracción y en formato decimal también. Regreso al modo de la calculadora, al modo básico y terminamos. Ahora vamos a resolver con esta calculadora Casio. Primero vamos a activar el modo de ecuaciones simultáneas y pues vamos primero a identificar B1, que sería un entero más un quinto más un medio, y dejamos que la calculadora haga la operación. Para B2 pues tendríamos menos un medio. Y el resto de los elementos los dejamos del lado derecho de la igualdad. Este menos 10 quedaría como 10. Para la segunda ecuación, para B1 solo tenemos menos un medio. Para B2 tendríamos un medio más un décimo. Y el resto de los elementos, que es este menos 2, lo dejamos del lado derecho de la igualdad, quedaría 2. Y aquí está la solución en formato de fracción y también en formato decimal.
Y hemos terminado. Para resolverlo, pues manualmente, lo primero que voy a hacer es esta ecuación, multiplicarla por 10. Así voy a obtener esta ecuación de aquí. Aquí tendría 10b1 menos 100. Aquí 10 quintos sería igual a 2, entonces sería 2b1. Y aquí 10 medios sería igual a 5. 5 por b1 menos 5 por b2. Y aquí también voy a multiplicar por 10 para obtener esta ecuación. Aquí tendría 10 medios que es igual a 5, por lo tanto sería 5b2 menos 5b1. Aquí al multiplicar por 10 pues simplemente queda b2 y aquí por 10 queda menos 20. Ahora voy a reducir términos semejantes y los términos semejantes b1 pues son 17, b2 pues nada más es menos 5b2 y este menos 100 lo voy a dejar del lado derecho a la igualdad y en la siguiente ecuación también, aquí tendría menos 5b1. Términos semejantes serían 6b2 y este menos 20 lo dejo del lado derecho. Voy a aprovechar a eliminar b2 de esta ecuación, pues tienen signos opuestos, bueno, esos también, pero quiero empezar eliminando b2. Por lo tanto, la primera ecuación, esta la voy a multiplicar toda queda multiplicada por 6 y esta queda multiplicada por 5. Del signo ya no me preocupo porque ya tiene signos opuestos, entonces toda se multiplica, la primera por 6 y la segunda por 5, y esto me permitiría despejar b1, entonces b1 sería igual, 6 por 10 serían 600, luego más, 5 por 20 nos daría 100. Estos se eliminan, observa que 6 por 5, 30, y acá 5 por 6, 30, y es de signos opuestos, entonces se eliminan, entonces estos quedan sumando, bueno, quedan restando, solo quedan estos, 6 por 17, y este signo menos, 5 por 5, 25. B1 nos da 100 sobre 11, y ahora puedo utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones, aprovechando que ya sabemos cuánto vale B1. Entonces voy a utilizar, pues, la primera está bien. Entonces voy a despejar B2. Entonces quedaría que B2, lo voy a poner, es igual a 100. Sería menos 17 por B1. B1, pues ya sabemos que vale 100 onceavos. Y se divide entre menos 5. B2 es igual a 120 onceavos. Ahora vamos a resolver el sistema de ecuaciones con MATLAB. Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Lo primero que voy a hacer es que con el comando sims voy a crear las variables que se van a manipular en MATLAB de forma algebraica. Entonces nuestras incógnitas son B1 y también B2. Entonces presionamos Enter. Y ahora ya podemos manipular B1 y B2 de forma algebraica. Voy a resolver el sistema de ecuaciones utilizando este comando. Sin embargo, las soluciones las voy a almacenar en una variable que le voy a poner el nombre, puede ser el nombre que tú quieras, por ejemplo, soluciones, respuestas, tú escoge. Yo le voy a llamar simplemente S mayúscula, pero puede ser el nombre que tú quieras. Y seguido de un igual, el comando para resolver es este, punto y coma. Aquí puedes poner todas las ecuaciones que tú quieras. Cada ecuación tiene que estar separada por comas. Entonces aquí va a ir la primera ecuación, enseguida la coma y después la otra ecuación. Entonces vamos a empezar a escribirlas. B1 menos 10 entre 1. Bueno, entre 1 no es necesario, pero bueno, para que se vea igualito a como está escrito en el pizarrón. Luego B más B1 entre 5 más, abro paréntesis, B1 menos B2, cierro paréntesis de agrupación del numerador, entre 2. Y esto tiene que ser igual a 0. Muy importante que esté igualado en nuestra ecuación con dos símbolos de igualdad. Luego, coma. Vamos a ver la otra ecuación. Sería paréntesis, B2 menos B1. Y esto se divide entre 2 más B2 entre 10.
y esto menos 2 y esto se iguala a 0. Entonces lo que va a hacer este comando es que va a resolver para B1 y para B2. Entonces presionamos Enter. Y vamos a ver, para visualizar las respuestas, vamos a poner el nombre que tú hayas elegido aquí. Yo simplemente puse S, seguido de un punto y luego la incógnita, por ejemplo, B1. Entonces B1, punto y coma, Enter. Perdón, es sin el punto y coma, Enter. Y aquí está B1 que es 100 onceavos. Si queremos ver la solución 2, bueno, o para B2, sería 120 onceavos. Y pues ya tenemos el sistema resuelto. Ahora voy a resolver el sistema en Maple. Voy a comenzar con Restart, 2 puntos, Enter, Control 4 para ver un poco mejor el texto. Y pues vamos a resolver con este comando el sistema de ecuaciones. Este comando requiere como argumentos las ecuaciones y también las variables que deseamos resolver. Bien, entonces voy a presionar Shift Enter y voy a poner las ecuaciones en una variable. El nombre de la variable tú lo puedes escoger. Por ejemplo, puede ser ecuaciones si tú quieres, 2 puntos igual, y las voy a poner separadas por comas. Entonces empiezo con P1 menos 10 entre 1. Es la primera ecuación. Entre 1 obviamente no es necesario, pero para que se vea igualito a como está escrito en el pizarrón. Más B1 entre 5 más, abro paréntesis de agrupación, B1 menos B2. Se cierra el paréntesis que es para agrupar el numerador entre 2 igual a 0. Coma. Si quieres puedes seguir escribiendo aquí. Yo voy a escribir en otro renglón. Presiono Shift Enter. Y aquí más o menos. Voy a poner la segunda ecuación que sería B2 menos B1 entre 2 más B2 entre 10 menos 2 igual a 0. Y voy a presionar 2 puntos para no visualizar este resultado. Y bueno, esto va a quedar ya guardado en la variable ecuaciones. Son las puras ecuaciones. Entonces aquí el argumento de este comando es primero las ecuaciones que ya las tenemos nosotros aquí y aquí las variables que deseo resolver o despejar, B1, B2. Entonces aquí están separadas por comas lo que quiero resolver. Termino el comando con punto y coma y presiono Enter. Entonces aquí está que B1 es igual a 100 onceavos y B2 120 onceavos. Ahora vamos a hacer la simulación aquí en MATLAB y pues vamos a utilizar Simulink. Entonces aquí tenemos el botoncito para Simulink. Y se abre esta ventana y le vamos a dar clic aquí en Blank Model. Y bueno, vamos a trabajar en esta ventana. Entonces, esta va a ser nuestra zona de trabajo y vamos a estar utilizando aquí la librería. Le damos clic y aparece esta ventanita. Hay muchas formas de crear el circuito. Yo voy a utilizar estas herramientas, entonces darle clic aquí, en la parte eléctrica. Y después vas a darle clic aquí. Y bueno, aquí va a estar ubicados los elementos que yo voy a estar utilizando. Te vuelvo a repetir, no es la única forma. Entonces vamos a ver qué encontramos. Las fuentes, aquí vas a encontrar las fuentes. Aquí los elementos como resistencias, inductores. Y para hacer mediciones vamos a utilizar estos de aquí. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar incluyendo primero la fuente de voltaje. Esta la vamos a encontrar aquí. Entonces voy a arrastrar hasta aquí. Bueno, realmente me faltó algo. Entonces voy a regresar a la ventana y aquí le vamos a poner Power. Aquí está, Power. Bueno, hay que escribirlo. Presiono Enter y aquí va a aparecer
Enter. Y aquí va a aparecer este cuadrito. Es necesario que vaya incluido hasta la parte de arriba de todo el circuito que tú vayas a armar. Este tiene que estar por encima para que funcione correctamente. Bueno, entonces lo puedes poner en cualquier momento, hasta el final si tú quieres o desde el principio. Entonces regreso y donde estábamos aquí en la fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje le voy a dar doble clic y aquí le vamos a poner que esta es de 10 y ya. Ahora vamos a ver aquí en elementos, voy a estar agregando la resistencia. Por ejemplo, puedes agarrar esta, lo voy a poner aquí. Doble clic y aquí en estas opciones le vamos a poner que solamente es resistencia nada más. Olvidé, sí, es de 1. Y control C, bueno, la seleccionas, control C para copiarla, control V. Y aquí está control V. Se unió sola, yo no le di clic, pero bueno, en caso de que tú los quieras unir, le das, bueno, ahorita los voy a unir al final, mejor vamos a poner todas las resistencias. Esta es de 2 ohms, control C, control V, aquí voy a poner la otra, doble clic, esta es de 5, control R para girarlo. Y control C, control V. Esta va a ser de 10 ohms. También vamos a utilizar una fuente de corriente. Entonces yo no he encontrado tal cual la fuente de corriente. Esta no te sirve. Esta es para corriente alterna. Hay una forma de crear esta fuente de corriente. Entonces yo voy a utilizar esta fuente de corriente controlada. Entonces es un pequeño artificio que me va a servir. Y pues bueno, aquí le vamos a especificar que es para corriente directa. Y aquí le ponemos 0. Entonces ahorita vamos a ver cómo va a quedar el artificio. Después nos vamos a ir hasta la parte superior. Y aquí en esta parte vamos a tomar esta constante. Entonces como es una fuente de corriente controlada, la señal que le va a llegar va a ser constante y es de 2 amperes. Entonces aquí le voy a poner 2 y lo voy a conectar. Entonces esa es la forma como yo encontré una fuente de corriente constante, este artificio. Bien, ahora falta también incluir el elemento de tierra. Entonces estábamos acá en esta parte. Aquí en elementos, fue aquí donde encontramos la resistencia hace ratito. Bien, aquí está nuestra tierra. Entonces la arrastramos. Y pues ya, vamos a unir los nodos, los elementos eléctricos. Entonces le doy clic. Y luego le doy clic acá. Y se une solito. Lo mismo con los demás. Y ya que tenemos todos nuestros elementos, ahora vamos a incluir los elementos que nos permiten pues leer un voltaje o una corriente. Entonces vamos a regresar aquí a nuestra librería y aquí le vas a dar clic en esta parte, no aquí, sino aquí nada más. Y pues aquí puedes medir corrientes, pero en este ejercicio solo nos pedía voltajes V1 y V2, entonces vamos a utilizar este de aquí. Lo puedes poner aquí si tú quieres, control C, control V, y este lo podemos poner pues hasta acá. Bien, para medir V1 recuerda que está en este nodo de acuerdo a esta referencia, entonces le voy a dar clic aquí. Recuerda que todo esto es el mismo punto eléctrico y acá, aquí. Y para el voltaje 2 pues está en este nodo y es hasta acá, porque pues todo esto es la referencia. Entonces aquí está V2. ¿Y cómo lo vamos a visualizar? Pues vas a regresar aquí a la librería y vas a escribir esto de aquí, presionas Enter y pues seleccionas cualquiera que diga Scope. Entonces aquí lo arrastras. Este te va a permitir visualizar
y vamos a, bueno, a decirle que esta señal se va a visualizar en esta parte. Control C, Control V. Y este lo va a visualizar en esta parte de aquí. Bien, vamos a correr. Aquí no es necesario 10, puede ser 1 o déjalo así como tú quieras. Entonces, Enter. Y con este botoncito le vamos a decir a MATLAB que corra la simulación. Y aquí dice que ya está completo. Lo que vamos a hacer nosotros, bueno, más bien aquí dice que ya está completo. Y le vamos a dar doble clic aquí. Y pues nos da el voltaje. Es una señal constante. Con este te puedes acercar. Entonces es lo que habíamos obtenido. 9.09. 0909. Entonces ese es el voltaje 1, que es 100 onceavos. Y este de aquí, que es voltaje 2, nos acercamos. Este era 120 onceavos. Entonces observa aquí era 10.909090. Entonces bueno, aquí está el valor. Y pues ya terminamos de crear esta simulación. Ahora vamos a realizar una simulación utilizando el software Multisim, que está libre en la web. Entonces aquí vamos a nosotros a escribir Multisim online. Entonces, bueno, ya está aquí. Y vamos a dar clic en este enlace. Yo pues creé una cuenta, entonces me parece que se puede crear también sin que te inscribas, sin crear cuenta. Entonces, bueno, en caso de que no te deje, pues sí puedes crear una cuenta. Entonces, bueno, aquí ya nada más le damos aquí clic en crear un circuito. Y esta es la zona en la que vamos a crear nuestro circuito eléctrico. Y aquí están pues las partes que podemos utilizar. Y aquí se puede ejecutar ya cuando tengas el circuito. Bien, vamos a empezar. Aquí están las fuentes. Y por ejemplo aquí está el elemento de tierra que lo vamos a ocupar. Y aquí están las fuentes dependientes. Bueno, las fuentes de acá son las independientes que vamos a estar utilizando. Y aquí los elementos de resistencia, capacitores, inductores, etc. Bien, vamos a armar el circuito que resolvimos. Entonces voy a empezar incluyendo la fuente de voltaje que está aquí. Esta fuente es de 10. Es de 10. Y bueno, aquí ya dice 10. También vamos a necesitar una fuente de corriente que va a estar por acá. Esta es de 2 amperes. También puedes utilizar esta barra para encontrar los valores que tú quieras. Entonces yo aquí escribo. Se me hace más sencillo. Y también vamos a incluir una resistencia aquí de 1 ohm. Entonces aquí, bueno, aquí si quieres puedes ponerle aquí 1. Luego voy a duplicar. Aquí hay otra resistencia que es de 2. Entonces aquí le ponemos 2. Voy a duplicar y vamos a girar. Esta resistencia es de 5. Entonces aquí le ponemos 5. Y duplicamos. Aquí va otra resistencia que es de 10 ohms. Y pues ya son las 4 resistencias, las 2 fuentes. Y también necesitamos nuestra referencia a tierra. Entonces aquí lo voy a poner. Bueno, ya que tengo todos los elementos, pues ya voy a unir. Bueno, el circuito ya lo voy a armar. Aquí lo voy a poner. Aquí le das clic y le das clic aquí también. Entonces, bueno, ya estoy armando el circuito. Bien, una vez que ya tenemos nuestro circuito con sus parámetros, creo que ya están los parámetros,
Pues vamos a darle clic aquí. Aquí te encuentras los elementos para realizar mediciones. Entonces aquí para voltaje, por ejemplo, nosotros calculamos el voltaje en este nodo y también, aquí duplicar, en este nodo. Entonces, pues ya le di clic en estos dos. Y pues vamos a ejecutar esta simulación. Entonces vamos a darle clic en este botón. Y pues ya tenemos que el voltaje en este nodo es de 9.0909 y el voltaje en este 10.99. Entonces corresponde a lo que a nosotros habíamos calculado. Que habíamos calculado que para el voltaje 1 eran 100 onceavos y aquí 120 onceavos. Fue muy rápido, fue muy sencillo, entonces hemos terminado. Bueno, aquí hay que ponerle stop o parar. Muy rápido, como son elementos resistivos, rápido se llega al valor. Y pues ya. Espero que le hayas entendido a este video, a todos los procedimientos. Por favor, dale clic en me gusta, comparte mi video, también suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.